El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos fariseos y de los herodianos, para casarlo con una pregunta. Se acercaron y dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, le replicó: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús le replicó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Nos cuenta el apóstol San Pedro en su segunda carta que no podemos perder la fe ni la esperanza. Básicamente, la esperanza es el mensaje que nos refiere el apóstol en la lectura. Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Yo no espero otra cosa, hijos. Yo creo que no esperamos otra cosa los hijos de Dios. Yo creo que no esperamos algo diferente los cristianos, católicos, convencidos y practicantes de la fe, porque es lo que la palabra de Dios nos ha dicho, es lo que la palabra de Dios nos enseña cada día y es lo que la Iglesia nos ha predicado y en lo que la Iglesia nos ha preparado. Fe, esperanza y caridad son las tres virtudes teologales que le tenemos que pedir a Dios. No nacen en cualquier parte, ni se compran en la esquina. Se deben de pedir a Dios porque es Dios el que las regala. Especialmente el texto nos dice: ustedes, queridos hermanos, esperan y apresuran la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán encendidos y los elementos se derretirán abrasados. O sea, el fuego de Dios, el fuego que quema totalmente el pecado del ser humano, el fuego que acrisola, el fuego que purifica, el fuego que solamente permitirá que quede lo que le corresponde a Dios. Y en ese momento, queridos hermanos, dice el texto bíblico, se disolverán encendidos todos los elementos de la tierra. Solamente, ¿qué es lo que va a quedar? El alma que es de Dios. No va a quedar absolutamente nada.
el alma de aquel cristiano católico convencido y practicante de su fe que se haya esforzado por purificar su alma, por purificarse como ser humano, por luchar con las tentaciones, por luchar con el pecado, para luchar por la salvación. Esa alma de ese cristiano católico convencido y practicante de su fe será la única que va a quedar. Un alma llena de corrupción, de pecado, un alma llena de descomposición social, un alma llena de negación de Dios, sus preceptos y sus mandatos, es un alma que no conoce a Dios, porque si lo hubiese conocido, había luchado como luchamos nosotros, queridos hermanos, por cuidar la salvación que el Señor Jesús nos ha regalado. Entonces, cuando yo conozco a Dios en ese último momento, queridos hermanos, como yo he tenido la relación con el Señor, como yo le he escuchado, como conozco su voz, como he escuchado su mensaje, su palabra, como he podido recibir su cuerpo y su sangre, en ese momento la fe, la esperanza inundarán mi vida, mi ser, mi alma. Y por eso, en ese día, lo único que quedará será el alma para el Señor Jesús. Todo esto, queridos hermanos, que es corruptible, todo este ser que es pecaminoso, todo este ser que se inclina y se derrite ante el pecado, también arderá en ese momento, pero nuestra alma se elevará a Dios en fe y en esperanza. Y es, queridos hermanos, muy cercano el paralelo con la lectura del Evangelio. Muy especialmente el texto bíblico hoy nos habla de una moneda, de un pago de impuestos. Pero nos dice el texto que algunos de los fariseos y de los herodianos enviaron sus representantes para casar al Señor con una pregunta. Muy especialmente, hijos, para entender la magnitud de la situación, nosotros tenemos que recordar lo que en otras ocasiones, cuando llega este texto y otros, yo les he explicado, para que nos demos cuenta la grandeza que encierra el mal y para que nos demos cuenta que de la misma forma que el mal, el demonio, Satanás, el diablo, quería acercarse al Señor Jesús para robar su paz y para robar la obra que había hecho, eso mismo sucede ahora en nuestra sociedad. Entonces, tengamos en cuenta, se acercan al Señor Jesús unos integrantes enviados por los herodianos y por los fariseos. No se podían ver esos dos grupos, no se podían ver. Eran antagónicos totalmente. El pensamiento, la filosofía y la forma de llevar a cabo su vida eran antagónicos, hijos. No se podían ver. Pero para hacer el mal se unen. Para hacer el mal se unen. Es lo que vemos en nuestra sociedad. Unos grupos que históricamente no tienen absolutamente nada que ver, pero para hacer el mal se unen, porque son del demonio y el demonio, espíritu caído, los hace juntar para que se fortalezcan en el mal. Y nosotros
los cristianos, católicos, convencidos y practicantes de nuestra fe, no hemos entendido que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar junticos, que tenemos que estar cada día fortalecidos y unidos al Señor para que seamos mayoría. No lo hemos entendido. Y antes, por el contrario, se trata de rasgar cada vez más la iglesia. Se trata de rasgar cada vez más el cuerpo místico de Cristo. Entonces, queridos hermanos, estos dos grupos antagónicos que no se podían ni ver, se pusieron de acuerdo. Bueno, entonces, tenemos que ir a mirar dónde va a predicar hoy y qué es lo que va a decir. Y vamos a estar muy atentos. Pero vea, ¿por qué no le planteamos una pregunta? Vea, con esta pregunta lo atrapamos. Con esta pregunta que le podemos plantear, nos damos cuenta y nos le abalanzamos ahí mismo. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si se pagaba el impuesto o no, si se le daba el tributo al César o no. Hijos, los herodianos pertenecían a Herodes, o sea que le servían a Roma, eran cobradores de impuesto. Entonces ellos cobraban el impuesto, se robaban una parte y la otra parte se la daban a Roma. Al cobrar el impuesto oprimían al pueblo de Israel, que no tenía por qué vivir esa situación, mientras que los fariseos eran ortodoxos, conocían la ley perfectamente y eran recalcitrantes en la norma, en la ley, hasta el punto de cargarle mucho más peso a todos los fieles, peso que ellos no eran capaces de cargar. Entonces, la pregunta es esa, preguntarle al Señor si es lícito pagarle al César el impuesto. Entonces, le dicen, vea, vamos a plantearle la pregunta. Si él dice que no es lícito pagarle el impuesto al César, nos le abalanzamos todos los herodianos, nos vamos encima de él, lo agarramos y lo llevamos a la cruz para que muera ya, porque ha negado la primacía del César. ¿Se dan cuenta? Si él dice que es lícito pagar el impuesto al César, entonces nos les abalanzamos los fariseos y lo agarramos porque es un traidor con el pueblo, porque él sabe que al único que hay que pagarle es a Dios, y entonces lo agarramos y lo ajusticiamos porque es un traidor del pueblo de Israel y no puede ser absolutamente nada del Mesías. Hijos, estaba perdido el Señor. Nosotros ahí en esa caemos redonditos, pero Él, como todo lo sabe, se los he dicho muchas veces, aún ese pecado oculto que llevamos en nuestro ser, que parece que nadie lo supiese, que nadie lo sabe, y sacamos pecho y nos creemos los más santos de los santos, Dios sí lo sabe. Y Él conoce el pensamiento tuyo y el pensamiento mío. Nos conoce de pie a cabeza. Entendiendo el Señor cuál era la intención que tenían, la respuesta es clara. Tráiganme un denario. Le llevaron el denario. El denario era una moneda acuñada por Roma. Los únicos que podían sacar monedas eran los pueblos totalmente independientes. Y aquellos que eran colonias
de los pueblos independientes tenían que acoger la moneda de quien los había colonizado, o sea, de los romanos. Y en la moneda estaba la inscripción y la imagen del César. Recuerden, hijos, que al templo no podía entrar ningún dinero y absolutamente nada que tuviera la imagen de algún ser humano, y menos de los emperadores romanos. Entonces, queridos hermanos, el Señor les dice: ¿ven la moneda? Claro, la vemos. ¿De quién es esta imagen? Del César. Y el Señor sabiamente les dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Maravillosa esa respuesta del Señor. Tiene todo el fondo perfecto. Por eso siempre se ha dicho, el Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. A la ley del primer testamento, el Señor le da toda la plenitud en el segundo testamento. Entonces ellos quedan desconcertados. Se nos volvió a escapar. No pudimos casarlo en esta ocasión. Tendremos que planear y plantear otra trampa de forma que lo podamos casar. Ahora vamos a mirar la respuesta del Señor, que es supremamente clara y coherente. Hijos, el Señor lo que nos dice es: hay que darle al César lo que es del César. El César acuña una moneda, es de él, y con esa moneda se paga el impuesto. Páguenselo a él. El Señor Jesús al apóstol Pedro en algún otro momento le dice: Pedro, ve, coge un pescado, saca de ahí las monedas y vete y pagas el impuesto por ti y por mí. El Señor nos enseña, queridos hermanos, a que tenemos que ser legales, a que la primer ley que hay que cumplir es la ley de Dios. Y si estamos en este mundo, queridos hermanos, seamos legales, seamos honestos, seamos transparentes y hagamos las cosas como son. Nosotros mismos hemos elegido unos líderes políticos y esos líderes políticos nos ponen las cargas impositivas. Ya Dios se lo decía al pueblo, cuando el pueblo, sabiendo que no tenía rey, le pedía: danos un rey, queremos un rey, nos queremos parecer a los demás pueblos, regálanos un rey. Y el Señor les mandó a decir con el profeta: dígale al pueblo que no necesitan más rey que yo, que si les nombro un rey, ese rey les va a imponer impuestos, se va a llevar las mujeres y a sus hijos, las mujeres para el palacio, el servicio del palacio, y a sus hijos se los va a llevar para la guerra, para el ejército, les va a quitar las tierras y les va a poner impuestos. No, queremos un rey, a nosotros no nos importa eso, queremos parecernos a todos los demás, también queremos tener un ejército. Entonces el Señor les dio un rey y el rey comenzó a ponerle los impuestos. Hijos, no necesitamos más rey que a Dios y debemos de cumplir con las leyes sociales, que nosotros somos y pertenecemos a una sociedad. Somos de Dios, pertenecemos a Dios, pero vivimos acá. El apóstol San Pablo se lo dice al Señor: Señor, yo te pido que los libres del pecado. Señor, yo no te digo que los saques del mundo, sino que los prevalezcas del pecado. Estamos en el mundo, queridos hermanos, y tenemos que ser honestos y tenemos que ser transparentes y tenemos que ser reales, porque somos hijos de Dios, y si no,
luego el que nos vea, ¿qué va a decir? Ahí están los católicos haciendo trampa. Qué berriondos para ser tramposos. Para eso sí sirven, para ir a pedirle al Señor que les ayude a hacer trampas, como la Virgen de los Sicarios. Voy donde María Auxiliadora en Medellín, a Sabaneta, a pedirle al Señor que me regale puntería. ¿Qué es eso? Eso no puede ser de un cristiano católico convencido y practicante de nuestra fe. Pero la profundidad de este mensaje y de la respuesta del Señor no ha llegado. La profundidad y el mensaje maravilloso del Señor está en la segunda parte de la respuesta que les da. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunta: ¿qué es de Dios? Contéstenme, hijos, ¿qué es de Dios? ¿Cómo? El alma, mi vida, el alma. Pero compleménteme la respuesta. ¿Por qué? Porque somos de Dios, sí, pero hay una respuesta muy clave que tiene que ver con el mensaje que hoy la palabra de Dios nos regala. ¿Por qué, Gilmita? ¿Por qué el alma? Porque es la que debemos cuidar para Dios. Sí, está muy bien. A ver, ¿cuál? Hijos, nos la enseñan en la catequesis de primera comunión. Cuéntenme, hijos, ¿qué nos dice el Génesis en la creación? Nos creó a imagen suya. Nuestra alma tiene grabada la imagen de Dios. Por eso, al César la moneda que tiene su imagen y a Dios nuestra alma que tiene su imagen. A imagen de Dios nos creó. Hombre y mujer nos creó. Llevamos grabada la imagen de Dios. Por eso el Señor les dice enfáticamente, no se lo entendieron con toda seguridad: denle a Dios lo que es de Dios, denle al César lo que es del César, y a Dios donde esté la imagen de Dios es de Dios, nuestra alma. Por eso se los decía, como lo dice el texto bíblico de la lectura. En el momento final, el fuego abrasador de Dios quemará todo y solamente quedará el alma, porque el alma es de Dios, le pertenece a Dios. Démosle a Dios, queridos hermanos, a partir de hoy que ya entendemos que en nuestro corazón, en nuestra alma, está grabada la imagen de Dios, no le demos ni el corazón ni el alma a nadie más, sino a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.